El Sagrado Corazón de Jesús ocupa un lugar central en la fe católica y en la vida espiritual de los ecuatorianos. Ecuador fue el primer país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de marzo de 1874. Y en este año 2024, en esa misma fecha, se celebró una misa de renovación por los 150 años de consagración del país, festividad que termina este sábado 23 de noviembre. Hola, soy Necker Serrano, dueño del canal Cortos Históricos Ecuador. Cortos que no tienen nada de cortos, pero valen la pena verlos. Bueno, el motivo por el que hago este video es porque ya estamos cerca de terminar el año dedicado a la consagración de la República del Ecuador, por lo que es un video especial que quisiera darle un espacio dentro de mi canal. Sin más que decir, continuemos. ¿Qué son las devociones? A lo largo de la historia, Dios ha inspirado en muchos corazones distintos actos de amor y veneración hacia Él. Algunos de estos, por su profundidad y por expresar el deseo de Dios de ser amado, han sido reconocidos como devociones públicas por la Iglesia Católica, siendo recomendados por la Santa Sede. Entre estas devociones destaca la del Sagrado Corazón de Jesús. Según la Santa Margarita María de Alacoque, la primera consagrada al corazón de Jesús, nos enseña que el Sagrado Corazón, en efecto, es una fuente inagotable, que no desea otra cosa que derramarse en el corazón de los humildes, para que estén libres y dispuestos a gastar la propia vida según su beneplácito. De este divino corazón brotan sin cesar tres arroyos: la misericordia para con los pecadores, la caridad en provecho de los necesitados y el amor y la luz para los justos. El Papa Benedicto XVI manifiesta que el corazón de Jesús es el símbolo de la fe cristiana, la síntesis de la encarnación y de la redención, el manantial de bondad y de verdad, la expresión de la buena nueva del amor, y es palpitación de una presencia en que se puede confiar, que se puede percibir con los sentidos de la fe y que sin embargo es mucho más real, la presencia de Cristo. El Sagrado Corazón simboliza el amor constante de Dios por la humanidad, expresado en misericordia, compasión y entrega incondicional. Nos invita a vivir ese amor en nuestras acciones diarias, siendo reflejo de humildad, servicio y fe, recordándonos siempre que somos llamados a ser reflejo de ese amor en el mundo. Santa Margarita María de Alacoque nació en Francia el 22 de julio de 1647 y entró en el convento de las Visitandinas a la edad de 24 años. En 1673 estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En ese momento tuvo el privilegio particular de las primeras manifestaciones visibles de Jesús, que se repetirían durante 2 años más, todos los primeros viernes de cada mes, comenzando a recibir una serie de apariciones de nuestro Señor Jesucristo, indicándole la devoción a su corazón. En 1675, durante la octava del Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el corazón abierto y señalándole con la mano su corazón. Le expresó el siguiente mensaje que, si deseas, puedes pausar y leerlo tú mismo, pero te lo resumo. Este mensaje expresa el profundo amor de nuestro Señor Jesús por la humanidad y su deseo de recibir amor y devoción en respuesta. A pesar de las ingratitudes e indiferencias, nuestro Señor ha convertido su Sagrado Corazón en una fuente de gracia y amor para aquellos que buscan honrarlo y difundir su mensaje. Un ardiente corazón entregado a nosotros sin condiciones. Después de comulgar el día del Corpus Christi, Santa Margarita recibe este importante comunicado del corazón de Jesús para quienes rindan devoción a los que comulguen los 9 primeros viernes del mes consecutivos. Estas promesas son: primero, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Segundo, daré la paz a las familias. Tercero, las consolaré en todas sus aflicciones. Cuarto, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Quinto, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Séptimo, las almas tibias serán fervorosas. Octavo, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Noveno, bendeciré las casas en las que la imagen de mi Sagrado Corazón
esté expuesta y sea honrada. 10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. 12. Y finalmente, a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Aparte de la comunión de los 9 primeros viernes del mes consecutivos, los consagrados tienen que realizar los siguientes compromisos desde ese momento hasta el día de su muerte. Deben cumplir lo siguiente. Primero, confesión y comunión. Confesarse y comulgar el primer viernes de cada mes en reparación a las ofensas al Sagrado Corazón. Segundo, apostolado. Promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a otras personas. Tercero, imitación. Vivir según las enseñanzas de Jesús, buscando armonizar las virtudes como hábito diario en nuestro peregrinar por la vida terrenal. Cuarto, reparación. Hacer actos de reparación ante graves ofensas al Sagrado Corazón, después de confesarse, por supuesto. Quinto, entronización. Colocar una imagen del Sagrado Corazón en el hogar y consagrarlo. Sexto, y finalmente, rezar diariamente la oración al Sagrado Corazón. Mariana de Jesús Torres, nacida en España en 1563, por su espíritu de oración y penitencia, llegó a Quito, a lo que hoy es Ecuador, en 1577, para unirse al Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción de Quito. En 1579 tomó el hábito y en 1581 hizo sus votos para entregarse para siempre al Señor. En 1593 fue elegida priora y en la madrugada del 2 de febrero de 1594, mientras oraba ante el sagrario, tuvo una visión de la Virgen María, quien se le presentó como María del Buen Suceso, la Reina del cielo y de la tierra. En la visión la Virgen sostenía al niño Jesús en un brazo y un báculo de oro en el otro, y le reveló varias profecías. Algunas de estas se cumplieron, como la definición del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y la declaración del dogma de la infalibilidad papal por parte de Pío IX. La Virgen también predijo 3 eventos importantes que ocurrieron en Ecuador. El primero es sobre la independencia de nuestra nación de España, el nacimiento de la República del Ecuador, y la más importante, impresionante, y la que nos interesa, se las leeré tal cual la profecía. Dice así: en el siglo XIX habrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio, en la misma plaza donde se encuentra mi convento. Consagrará la república al divino corazón de mi amantísimo Hijo, y esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores, los cuales serán aciagos para la Iglesia. Lo manifestado pasó. Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, católico, fue quien consagró a nuestra nación en 1874 al Sagrado Corazón de Jesús. Y tiempo después, el 6 de agosto de 1875, el presidente fue asesinado en la Plaza Grande a lo que ingresaba al Palacio de Carondelet. La otra parte de la profecía señala que la consagración de Jesús fortalecerá la fe católica, brindando resistencia y estabilidad ante tiempos difíciles, conflictos y cambios sociales. Esta devoción permitirá al país superar los obstáculos que van en contra de la fe, la tradición, la sociedad y el bienestar, sirviendo como pilar espiritual de perseverancia y fortaleza, que sostendrá a la Iglesia y a sus fieles para enfrentar y superar las adversidades que no solo enfrenta nuestro país, sino el mundo entero. Por fin el momento que hemos estado esperando, el evento principal de la velada. Llegamos al punto más esperado. Para aquello debemos ir a Italia. ¿Qué tiene que ver esto? Pues mucho. Era el año 1870. El rey Víctor Manuel II estaba a punto de completar la unificación de Italia. Para completar aquella tarea debía anexar los estados pontificios gobernados por el Papa Pío IX. La toma de Roma, último paso de esta empresa, significaba tanto la consolidación del reino de Italia para aquel rey. El 20 de septiembre de 1870, el ejército italiano bajo el general Raffaele Cardona capturó Roma tras derrotar a los suavos pontificios en la batalla de Porta Pía.
El Papa Pío IX se refugió en el palacio donde vivió como prisionero en el Vaticano hasta su muerte en 1878, marcando el fin del poder temporal de la Iglesia y el Papa. Ante este acontecimiento histórico, se cuenta que las grandes potencias europeas y sus monarcas no prestaron atención ante aquel acto del rey de Italia. Hemos atrincherado en la escuela y no vamos a bajar hasta que se cumplan nuestras demandas. Ay, te oigo, pero no me interesa. Ni enviaron ejércitos para defender al Papa y restablecer la soberanía de la Iglesia sobre Roma y los estados pontificios. Pero ante toda esta indiferencia, se menciona que únicamente un país protestó por los sufrimientos causados al Papa Pío IX. Y ahí es donde entro yo. Nuestra República del Ecuador, a través de su presidente en aquel tiempo, Gabriel García Moreno, fue el único jefe de un estado que protestó por el mundo católico. El presidente, incluso tiempo después, conseguiría que el Congreso Nacional asigne 10,000 pesos anuales al Papa prisionero. En medio de estas circunstancias destaca el padre Manuel José Proaño, brillante sacerdote jesuita, que en Riobamba tuvo la idea de consagrar la República al Sagrado Corazón. Las motivaciones del padre eran las siguientes. Primero, Proaño veía en la consagración una oportunidad para unir al país, que había estado constantemente dividido por intereses políticos, económicos y sociales. Él consideraba que este acto de consagración podría ser el símbolo de unidad nacional que siempre el país tanto anheló y buscó tanto tiempo para calmar la división de la nación. Segundo, con la consagración del Ecuador se buscaba reparar la ofensa infligida por los liberales italianos a la majestad de la Iglesia, el Papa Pío IX. El presidente Gabriel García Moreno acogió el pedido del padre Proaño y solicitó al Congreso Nacional aprobar la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, lo cual fue aprobado por las cámaras legislativas. El presidente, junto al arzobispo de Quito, José Ignacio Checa, aprobaron el decreto de consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y con fe y humildad le ruegan a nuestro Señor que sea para siempre protector y guía de esta nación. El 25 de marzo de 1874, la ciudad de Quito amaneció con un ambiente festivo. El tricolor nacional fue izado en todos los edificios públicos y privados. Las campanas sonaron en todas las iglesias. Todo estaba listo para efectuarse en la catedral, la misa solemne pontificial para la consagración. La misa estaba presidida por el arzobispo Checa, junto con los miembros de la iglesia y acompañado del presidente del país, miembros del gabinete, presidentes del Congreso y los feligreses. Se leyó el texto de consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, dejando en manifiesto que a partir de este momento estas tierras pertenecen a nuestro Señor Dios, siendo este el signo de alianza entre Él y los ecuatorianos, que lo escogieron como su patrono y protector. La consagración constituyó un acto único en la historia eclesiástica y política de nuestra nación, en donde de manera conjunta el Estado y la Iglesia en armonía establecen el destino del país al Sagrado Corazón de Jesús, estableciendo su reino en la patria, nuestra legislación, instituciones, costumbres y creencias. Es decir, la unidad e identidad nacional tan anhelada por los ecuatorianos del ayer y con lo que nos podemos identificar los ecuatorianos del presente. ¡Hijo! ¡Eres el más grande artista que haya existido! No podía obviar esta majestuosa edificación que representa el símbolo de la fe de los ecuatorianos, la Basílica del Voto Nacional en Quito. Tras 9 años de la consagración de nuestra república, el 23 de julio de 1883, el pentavirato del gobierno provisional de Quito, instalado tras la destitución de 20 Milla, expidió un decreto para iniciar los estudios del proyecto para levantar un monumental templo consagrado al corazón de Jesús. Para 1890, el presidente Antonio Flores Gijón contrató los servicios del arquitecto francés Emilio Traillier, encargándole el diseño de los planos de la basílica, mismos que terminaría y enviaría a Quito
en 1894. La construcción, que enfrentó obstáculos financieros, de estudios y el cambio de dirección, para el 10 de julio de 1892 se hizo la ceremonia de la colocación de la primera piedra, acto presidido por el presidente Luis Cordero Crespo, así como bendecida por el arzobispo José Ignacio Ordóñez, empezando los trabajos para su construcción en la colina de San Juan. En 1895 se vincularía el proyecto el sacerdote Julio María Matovelle, quien presentó y logró que se aprobara un proyecto de ley para aumentar el financiamiento de la construcción del templo por medio de un impuesto a la sal. ¡Carambilla! 1 de enero. Más vale darle a esos impuestos. En diciembre de 1909 se entregó totalmente terminada la capilla dedicada a la Virgen María, que a partir de ese momento empezó a acoger misa en su interior. La obra avanzó lentamente durante el siglo XX, con arquitectos como Francisco Durini proponiendo cambios estructurales, como el uso de cemento en lugar de piedra. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? En las décadas de 1960 y 1970, la decoración se adoptó a un estilo nacional y panamericano, como usar animales endémicos en vez de gárgolas. ¡Está horrible! De la colina, cuando los rayos del sol acarician ese risco, se oye su canto. Eso lo decide todo. Durante la administración de Guillermo Rodríguez Lara y León Febres Cordero, se destinaron fondos gubernamentales para acelerar los avances en la construcción de la Basílica del Voto Nacional. Sin embargo, fue en la presidencia de Febres Cordero cuando se invirtió una cantidad significativa de recursos para finalizar la iglesia, ya que el presidente tenía como prioridad concluir la obra antes de la visita del Papa Juan Pablo II. El Papa bendijo el edificio en una misa celebrada por él mismo en el templo, el cual estaba terminado por completo. Solo faltaban algunas decoraciones. Finalmente, el 12 de julio de 1988, la basílica fue oficialmente consagrada e inaugurada por el arzobispo de Quito, Antonio José González Zumárraga. A ver, ¿qué pasó? Antes de que Ecuador se convirtiera en la primera nación consagrada al Divino Corazón de Jesús, el plan divino de nuestro Señor quiso derramar su gracia sobre una nación en Europa. Nación que, aunque no respondió al llamado, igual los designios de Dios no se vieron frustrados. Esta historia es interesante, está relacionada con Francia, el rey Luis XIV, el Sagrado Corazón de Jesús y la Revolución Francesa. Y es una que llamó mi atención bastante, porque es una historia que nos permite ver ciertos acontecimientos históricos desde otra perspectiva, en este caso desde una perspectiva religiosa y espiritual. El rey Luis XIII de Francia y su esposa la reina Ana de Austria llevaban 23 años casados y no tenían descendencia. En 1637, un fraile, el padre Friaker, mientras oraba recibió una visión celestial que predijo el nacimiento de un heredero para el trono de Francia, después de que la reina orara una novena. Las oraciones son escuchadas. La reina da a luz al pequeño Luis, quien por su nacimiento providencial recibe como segundo nombre Dieudonné, es decir, dado por Dios. Luis XIV, el Rey Sol como se lo conocía, tras convertirse en rey, reunió a un grupo de personalidades ilustres para armar su corte en los campos del arte, ciencia, guerra, política y nobleza, creando una corte llena de esplendor. Sin embargo, este brillo externo ocultaba una nobleza que, a pesar de su magnificencia, se iba corrompiendo en frivolidad y decadencia. Esta grandeza dada por nuestro Señor Jesús no podía sostenerse para siempre. Tarde o temprano ese fruto, bello por fuera pero podrido por dentro, caería. Sin embargo, el Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor por la humanidad, no era indiferente a esa decadencia. Dios deseaba tocar el corazón del rey. Si lo lograba, este cambio transformaría profundamente la vida del rey, el destino de Francia y el curso de la historia de toda Europa y el mundo occidental. Por eso, en 1689, Jesús le pidió que apelara a la Santa Margarita María de Alacoque, al rey de Francia, para que consagrara el país al Sagrado Corazón de Jesús.
Luis XIV no atendió la petición de la santa y el llamado del Sagrado Corazón de Jesús. Pequeños actos traen grandes consecuencias, especialmente cuando son realizados por almas muy llamadas. La consagración no se realizó. Hay varias hipótesis y ni siquiera se sabe con certeza si el mensaje llegó a su destino. Con el tiempo, el reino de Francia fue perdiendo su esplendor, un deterioro que se acentuó en los reinados de sus sucesores Luis XV y Luis XVI. En 1789, exactamente un siglo después del llamado divino, estalló la Revolución Francesa. Quienes han indagado sabrán que esta revolución había luchas de intereses, lo común en todos estos tipos de procesos, pero que con el paso del tiempo dichos intereses se distorsionaron de forma tan brutal que desencadenó el recordado régimen del terror. Un régimen que no miró creencias ni ideologías y ejecutó a miles de personas. Este levantamiento no solo terminó con la monarquía de Luis XVI, sino que transformó el orden social, político, económico y religioso de Francia y el mundo occidental. Dejemos de lado lo último contado y terminemos bien este video como se debe. Ahora quiero dar el siguiente mensaje. En este año, al recordar y celebrar la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, renovamos nuestro compromiso con los principios de fe, unidad y devoción que nos han guiado desde 1874. En estos tiempos difíciles debemos volver nuestra mirada al Divino Creador y pedirle que su bendito corazón ilumine a todos los ecuatorianos, especialmente aquellos sobre quienes reposan las riendas de los asuntos políticos, económicos, sociales, seguridad, bienestar, culturales y espirituales, para que enrumben de forma correcta a nuestra nación por los caminos del progreso, la prosperidad, el amor, la paz, la libertad y la devoción y la fe constante a Dios, al Sagrado Corazón de Jesús, María y José, al reino de los cielos y a sus santos. Que el Sagrado Corazón de Jesús continúe siendo nuestro guía y protector para que continuemos llevando su mensaje de amor y misericordia a todo el Ecuador y el mundo entero. Que Dios salve siempre al Ecuador.